Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Clásicas Vlogs. Hoy os vamos a hablar de la romanización de la península. Es decir, cómo la península ibérica fue conquistada por los romanos y adoptó su lengua, sus leyes y sus costumbres. Mirad, es muy sencillo. Para conocer bien este tema hay que tener claras 4 ideas. Que antes de la llegada de los romanos, aquí en la península vivían otros pueblos, a los que llamamos los pueblos prerromanos. Segundo, que además de estos pueblos hay otros que establecieron aquí pequeñas colonias, o lo que es lo mismo, pueblos colonizadores. Tercero, que los romanos no conquistan la península de una sola vez, sino en diferentes fases que duraron más de 2 siglos. Cuarto, que cuando los romanos llegan a la península imponen su lengua, sus leyes y sus costumbres, o lo que es lo mismo, el proceso de romanización propiamente dicho. Por lo tanto, resumiendo los puntos importantes: pueblos prerromanos, pueblos colonizadores, fases de la conquista y el proceso de romanización. Vamos con el primer punto, los pueblos prerromanos. Eran los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Estos primeros pobladores fueron los tartesos, que son el primer estado organizado de la península. Se asentaron en la desembocadura del Guadalquivir y provenían de Asia Menor. Se dedicaban a la minería, la vid, el olivo, la ganadería, a la pesca y el comercio por el Mediterráneo. Los íberos se instalaron en la zona del Levante y provenían de Asia Menor. Se dedicaban a la vid, los cereales y el olivo. Vivían protegidos en poblados amurallados construidos en zonas elevadas. De los íberos destacan 2 obras, la Dama de Elche y la Dama de Baza. Y por último estaban los celtas, que se asentaron en la zona norte y centro peninsular, en pequeños poblados amurallados llamados castros, y provenían de Europa. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la artesanía textil y del hierro. Bueno, pues seguimos con los pueblos colonizadores, que también fueron 3. Los fenicios eran un pueblo de Asia Menor que se asienta en el sur de la península ibérica a partir del siglo VIII a.C. Se dedicaron a la agricultura, la alfarería, la metalurgia, a la pesca y el comercio marítimo. A los griegos ya los conocemos. Son un pueblo de origen indoeuropeo que se asienta en el norte de la costa este de Hispania. Se dedicaron a la cerámica, el vino y el aceite. Y por último, los cartagineses, que proceden del norte de África y que en el siglo III a.C., tras perder la Primera Guerra Púnica, se instalaron en la parte sureste de la península. El tercer punto son las fases de la conquista de la península. Como os dijimos en el vídeo sobre la geografía, tenéis aquí arriba el enlace, los romanos llegan a la península en el año 218 desembarcando en Ampurias y tardando conquistarla unos 200 años. Esta conquista sucede en 3 fases. La primera fase es la llegada de los romanos a la península, que se produjo para luchar contra Cartago y dominar el Mediterráneo. La guerra contra los cartagineses y los íberos fue dura y Roma supo hacerse con los aliados, íberos y celtíberos. La guerra la ganó Roma y pasó a controlar todo el territorio de la costa, desde los Pirineos hasta el sur de Portugal. La segunda fase. A partir del 155 a.C., Roma, al querer dominar también el interior peninsular, contó con la ayuda de algunas tribus y bastantes íberos para vencer a las tribus que se resistían, como los lusitanos y los numantinos. Desde el 194 a.C. ya empezaron las rivalidades entre romanos y lusitanos, y estos últimos, liderados por Viriato, pusieron resistencia a la conquista romana, entre el 155 y el 139 a.C. Pero los romanos, al ver que no conseguían vencer a los lusitanos, sobornaron a 3 generales de Viriato para que los asesinaran. Cuando los generales fueron a reclamar su recompensa, los romanos se negaron, usando como excusa la célebre frase «Roma no paga traidores». También los celtíberos de la ciudad de Numancia se resistieron a caer en las manos de los romanos, y tras 10 años de asedio y continuas derrotas de los romanos, en el año 133 a.C., Roma logra vencer y a partir de ahí empieza a dominar toda la península, con la excepción de la costa cantábrica. En la tercera fase, casi 100 años más tarde, entre el 29 y el 19 a.C., en época de Augusto, ya en el imperio, Roma logró someter a los cántabros y a los astures. Y por último nos queda hablar del proceso de romanización, es decir, de cómo Roma transmite su lengua, su religión, su modelo urbanístico, sus costumbres a los territorios conquistados. En Hispania, esta influencia fue mayor en el sur y en el este, es decir, en la zona del Mediterráneo. Los pueblos del norte y del interior sufrieron una influencia mucho menor, aunque con los siglos se desarrollaron ciudades muy conocidas como Lucus, Austúrica, Segóbriga, Emerita Augusta o Complutum. Cuando Roma sometía a un territorio, un cargo público llamado procónsul, se hacía cargo de la ciudad y con el objetivo principal de desarrollar la ciudad y garantizar la paz. ¿Y qué pasaba con los ciudadanos, con la ciudad, con sus campos? Mirad, los ciudadanos podían o ser vendidos como esclavos o ser considerados ciudadanos de ciudades aliadas a Roma con independencia municipal. No podían adquirir territorios ni casarse fuera de su ciudad, ni llevar armas aunque estaban exentos del servicio militar, a no ser que voluntariamente quisieran alistarse. También estaban obligadas a pagar el 10% de lo producido en las cosechas.
Luego, las ciudades no podían firmar pactos o alianzas con otras ciudades ni declarar la guerra o firmar la paz. Esto le correspondía a Roma. Y los campos o se empleaban en fundar nuevas ciudades o se arrendaban como pastos o campo de cultivo. A esto se le llamó el ager publicus. Además de esto, se impone el latín como lengua común a todo el imperio. También imponen sus leyes. El ciudadano romano es, ante todo, un ciudadano libre, con pleno derecho según las leyes. Del urbanismo hay que saber que había tres tipos de ciudades. Por un lado, estaban las ciudades conquistadas a otros pueblos y que los romanos modernizaban según sus exigencias urbanísticas. Se fabrican las casas, el foro, los templos, edificios públicos y de ocio, se canaliza el sistema de abastecimiento, distribución y evacuación de aguas, se crean las calzadas que potencian la actividad comercial, etc. Ejemplos de estas ciudades son Cartago Nova, fundada por los cartagineses, o Astúrica Augusta, fundada por los astures. Por otro lado estaban las ciudades fundadas por los propios romanos, como Córdoba o Emérita Augusta. Y por último, había ciudades que originariamente fueron campamentos militares que, tras la conquista de la zona, acababan convirtiéndose en ciudades como la de Ciudad de León. Otra de las consecuencias de la romanización fue la creación de la red de carreteras por toda la península y que unían a Hispania con la propia Roma a través de la Vía Augusta. Bueno, esto es todo lo que queríamos contaros sobre la romanización de nuestra península. Gracias a todos por escucharnos y esperemos que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido con nosotros. Dale a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros a nuestro canal dándole al botón rojo que tenéis por aquí abajo y luego a la campanita roja. Así os avisará cada vez que subimos un nuevo vídeo. No dejéis de seguirnos en nuestro blog y en nuestro Facebook, que os dejamos también por aquí. Y no olvides compartir el vídeo por todas tus redes sociales, con tus amigos, tu familia, tus vecinos y todo el mundo. Porque recuerda que la cultura es para compartirla.